Marido se rió al ver esposa sin prueba, pero ella sacó un video que lo hundió y aseguró el divorcio. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del departamento en la colonia Roma Norte, mientras Sofía Herrera terminaba de revisar los planos de su último proyecto arquitectónico. El sonido del agua contra el cristal se mezclaba con el tecleo constante de su laptop, creando una sinfonía urbana que normalmente la tranquilizaba. Sin embargo, esa tarde de octubre, nada parecía calmar la inquietud que crecía en su pecho como una planta venenosa. Eran las 9:30 de la noche y Ricardo aún no había llegado. Otra vez. Sofía levantó la vista hacia la fotografía familiar que descansaba sobre su escritorio. Ella, Ricardo y sus dos hijos, Diego de 10 años y Valentina de 8, sonriendo en las pirámides de Teotihuacán durante sus últimas vacaciones familiares. La imagen parecía pertenecer a otra vida, a una época en la que las ausencias de Ricardo tenían explicaciones lógicas y sus sonrisas no parecían forzadas. El celular de Sofía vibró sobre la mesa. Un mensaje de su hermana Carmen. ¿Ya llegó el ausente? Sofía suspiró y respondió rápidamente. Todavía no. Dice que reunión con proveedores. La respuesta de Carmen fue inmediata. Sophie, ya van 3 reuniones esta semana. ¿No te parece raro? Antes de que Sofía pudiera responder, escuchó el sonido de las llaves en la cerradura principal. Ricardo había llegado. ¡Papá!, gritó Diego desde su cuarto, donde supuestamente hacía la tarea. «Hola, campeón», respondió Ricardo con esa voz alegre que reservaba para los niños. «¿Ya terminaste los deberes?» Sofía guardó su teléfono y se dirigió hacia la sala. Ricardo estaba quitándose el saco de su traje gris, el mismo que había usado esa mañana. Sin embargo, algo en su apariencia la hizo detenerse en el pasillo. Su cabello, normalmente impecable, estaba ligeramente despeinado, y había una mancha pequeña en su corbata azul que no recordaba haber visto por la mañana. «Hola, amor», dijo Ricardo al verla, acercándose para darle un beso en la mejilla. El gesto, que antes era natural y cálido, ahora se sentía mecánico, como una representación teatral de intimidad conyugal. «¿Cómo te fue en la reunión?», preguntó Sofía, estudiando su rostro en busca de alguna señal que confirmara o desmentiera sus crecientes sospechas. Muy bien», respondió él, dirigiéndose directamente al bar para servirse un whisky. «Los proveedores de Monterrey están interesados en ampliar el contrato para los 3 restaurantes. Podríamos estar hablando de un incremento del 40% en las ganancias del próximo trimestre». Ricardo hablaba con la fluidez de alguien que ha ensayado su historia, pero Sofía notó que evitaba el contacto visual directo. Había aprendido a leer estas señales después de 12 años de matrimonio. Su esposo era un hombre exitoso, dueño de una cadena de restaurantes especializados en cocina mexicana gourmet, que se había expandido por toda la Ciudad de México y algunas ciudades del interior. También era un mentiroso consumado cuando la situación lo requería. «¿Y dónde fue la reunión?», preguntó Sofía con tono casual mientras se acercaba a la cocina para calentar la cena que había preparado horas antes. «En el Hotel Four Seasons», respondió Ricardo sin dudar. «Tienen una suite ejecutiva perfecta para este tipo de presentaciones». Sofía asintió mientras sacaba el platón del microondas. Chiles en nogada, el platillo favorito de Ricardo, preparado con la receta que había perfeccionado durante años de matrimonio. Antes, cocinar para él era un acto de amor. Ahora se sentía como una obligación vacía. «¿Comieron algo?», continuó preguntando mientras servía la cena. «Solo botanas». Ricardo se aflojó la corbata y se sentó en la mesa. «Este chile en nogada se ve delicioso». «Nadie los hace como tú, Sophie». El cumplido sonó hueco, como si fuera una línea de un guión que había memorizado para mantener la normalidad doméstica. Sofía se sentó frente a él y lo observó comer. Ricardo tenía 38 años, pero los últimos meses parecían haberlo rejuvenecido de alguna manera extraña. Había comenzado a ir al gimnasio regularmente, había renovado su guardarropa con ropa más juvenil y elegante, e incluso había cambiado su colonia habitual por una fragancia más moderna y costosa. «Los niños preguntaron por ti durante la cena», comentó Sofía. Ya sé. Es que estos últimos meses han sido cruciales para el negocio,
pero prometo que el fin de semana será completamente familiar. Podríamos ir a Xochimilco como antes. Como antes. Las palabras resonaron en la mente de Sofía. ¿Cuándo había sido exactamente ese antes? ¿6 meses atrás? ¿1 año? La transición había sido tan gradual que era difícil identificar el momento exacto en que su matrimonio había comenzado a deteriorarse. Mientras Ricardo terminaba de cenar, Sofía fingió revisar algunos correos electrónicos en su tablet, pero en realidad estaba observando cada detalle de su comportamiento. La forma en que tocaba nerviosamente su celular cada pocos minutos, cómo sus ojos se dirigían hacia la pantalla cada vez que llegaba una notificación, y especialmente cómo mantenía el teléfono boca abajo sobre la mesa, algo que nunca había hecho antes. ¿Esperabas alguna llamada importante?, preguntó Sofía. No. Solo estoy revisando los números de ventas del día. Ya sabes cómo es esto. En ese momento, el teléfono de Ricardo vibró con insistencia. Una llamada entrante. Sin pensarlo, él extendió la mano para responder, pero se detuvo al ver la pantalla. Su expresión cambió instantáneamente, mostrando una mezcla de nerviosismo y culpabilidad que Sofía reconoció inmediatamente. «Disculpa, es Mauricio», dijo Ricardo, refiriéndose a su socio en el negocio. «Debe ser algo urgente del restaurante de Polanco». Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la terraza para tomar la llamada. A través de la puerta de cristal, Sofía pudo verlo caminar de un lado a otro mientras hablaba en voz baja. Su lenguaje corporal era tenso, defensivo, y en varios momentos gesticuló de una manera que sugería que estaba teniendo una discusión o explicando algo complejo. La llamada duró casi 15 minutos. Cuando Ricardo regresó, su expresión había cambiado por completo. «¿Todo bien?», preguntó Sofía. Sí. Solo problemas con un proveedor que no ha entregado a tiempo. Nada que no podamos resolver mañana». Sofía asintió, pero una sensación fría se extendió por su estómago. La llamada había llegado a las 10:47 p.m., un horario poco usual para tratar asuntos de proveedores. Además, había notado que la pantalla del celular había mostrado brevemente un nombre antes de que Ricardo la cubriera con su mano. No había podido leer el nombre completo, pero estaba segura de que no decía Mauricio. Después de la cena, siguieron su rutina nocturna habitual. Ricardo se duchó primero mientras Sofía terminaba de limpiar la cocina y revisar que los niños estuvieran dormidos. Cuando fue su turno de ducharse, Ricardo ya estaba en la cama, aparentemente revisando algunos documentos en su laptop. Bajo el agua caliente de la ducha, Sofía intentó organizar sus pensamientos. Durante los últimos 3 meses, había notado cambios sutiles pero consistentes en el comportamiento de Ricardo. Las ausencias se habían vuelto más frecuentes y las explicaciones más elaboradas. Había comenzado a prestar excesiva atención a su apariencia física y había desarrollado una repentina pasión por la privacidad de su teléfono celular. Pero más allá de los indicios externos, era la distancia emocional lo que más la perturbaba. Las conversaciones íntimas habían prácticamente desaparecido. Los momentos de conexión genuina eran cada vez más raros. Incluso su vida sexual se había vuelto rutinaria y espaciada, como si Ricardo estuviera cumpliendo con una obligación conyugal, más que expresando amor o deseo genuino. Cuando salió del baño, Ricardo ya había cerrado la laptop y fingía leer una revista de negocios. Sofía se acostó a su lado y, después de unos minutos de silencio, decidió probar una conversación más directa. «Ricardo, ¿estás feliz?». La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Dejó la revista y la miró con una expresión que mezclaba confusión y ligera irritación. «¿Feliz? ¿Por qué preguntas eso?». «No sé. Siento que hemos estado distantes últimamente, como si estuviéramos viviendo vidas paralelas en lugar de compartir una vida juntos». Ricardo suspiró y se acomodó para quedar frente a ella. «Sophie, sabes que estos últimos meses han sido muy intensos con el trabajo. Estamos en una etapa crucial de expansión. Es temporal, pero no se trata solo del tiempo que pasas fuera de casa», insistió Sofía. «Incluso cuando estás aquí, siento como si tu mente estuviera en otro lugar. Estás exagerando. Estoy aquí, contigo, con los niños. Todo está bien». La respuesta de Ricardo sonó defensiva,
casi como si estuviera siendo acusado de algo específico. Sofía decidió presionar un poco más. ¿Hay algo que necesites contarme? ¿Algún problema en el trabajo que te esté preocupando? Por un momento, Ricardo guardó silencio. Sus ojos se movieron rápidamente, como si estuviera evaluando diferentes respuestas posibles. No hay nada de qué preocuparse, Sophie. Creo que estás viendo problemas donde no los hay. Tal vez deberías concentrarte más en tu propia carrera, y menos en analizar cada detalle de mi comportamiento. La respuesta fue como una bofetada emocional. Ricardo nunca le había hablado de esa manera, con ese tono condescendiente que sugería que sus preocupaciones eran producto de su imaginación o inseguridad. No estoy analizando tu comportamiento, respondió Sofía tratando de mantener la calma. Solo estoy tratando de entender por qué siento que mi esposo se está alejando de mí. No me estoy alejando de nadie. Estás siendo dramática. Esa noche, Sofía permaneció despierta durante horas mientras Ricardo dormía a su lado. El sonido de su respiración, que antes la tranquilizaba, ahora le parecía el de un extraño. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina para prepararse un té de manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, su mirada se dirigió hacia el celular de Ricardo, que había dejado cargando en el mostrador de la cocina. Era la primera vez en meses que lo dejaba fuera del dormitorio durante la noche. Sofía se acercó y, sin tocarlo, observó la pantalla apagada. Varias notificaciones habían llegado durante la madrugada. Su primer impulso fue revisar el teléfono, pero se detuvo. ¿En qué se había convertido? ¿En una de esas esposas desconfiadas que espían a sus maridos? La idea la disgustó profundamente, pero no pudo negar que la tentación era fuerte. En lugar de eso, decidió sentarse en la sala con su té y reflexionar sobre su situación. Sofía Herrera había construido una carrera exitosa como arquitecta especializada en proyectos residenciales de lujo. Había diseñado algunas de las casas más impresionantes en las colonias más exclusivas de la ciudad. Era una mujer independiente, inteligente y capaz. ¿Por qué entonces se sentía tan vulnerable e insegura en su propio matrimonio? La respuesta era compleja. Durante los primeros años de su matrimonio, había estado tan concentrada en establecer su carrera y criar a sus hijos, que había delegado gran parte de la responsabilidad emocional de la relación en Ricardo. Él había sido el romántico, el que planificaba las sorpresas, el que mantenía viva la chispa de la pasión. Cuando esa chispa comenzó a desvanecerse, Sofía no supo cómo reavivarla. Pero ahora, sentada en la penumbra de su sala mientras la ciudad dormía a sus pies, Sofía se dio cuenta de que no se trataba solo de una pérdida de romance. Había indicios concretos de que algo más serio estaba ocurriendo. Las mentiras pequeñas pero constantes, los cambios en su rutina, la defensividad excesiva cuando ella hacía preguntas normales sobre su día. El sonido de una notificación proveniente del teléfono de Ricardo interrumpió sus pensamientos. Era las 2:30 a.m. ¿Quién envía mensajes a esa hora? Esta vez, la curiosidad fue más fuerte que sus principios. Sofía se acercó al celular y, cuidadosamente, lo giró para ver la pantalla. La notificación mostraba un mensaje de WhatsApp de un contacto guardado como A Contabilidad. El mensaje era breve, pero su contenido hizo que el corazón de Sofía se acelerara. No puedo dejar de pensar en esta tarde. Fue increíble. Sofía sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Sus manos temblaron mientras volvía a colocar el teléfono exactamente en la misma posición en que lo había encontrado. Regresó a la sala y se sentó pesadamente en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de ver. A Contabilidad. Definitivamente no era Mauricio, ni ningún proveedor, ni ningún contacto comercial legítimo. El mensaje había sido enviado por una mujer, estaba segura de eso, y el contenido no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. Durante el resto de la madrugada, Sofía permaneció despierta, alternando entre la ira, la tristeza y una extraña sensación de alivio. Al menos ahora sabía que sus sospechas no eran producto de su imaginación. Ricardo la estaba engañando, pero saber la verdad era solo el primer paso. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. ¿Confrontarlo directamente? ¿Buscar más evidencias antes de actuar?
¿Llamar a un abogado? Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse a través de las cortinas, Sofía tomó una decisión. No actuaría impulsivamente. Si Ricardo creía que podía engañarla y tratarla como si fuera paranoica, estaba muy equivocado. Ella era arquitecta, sabía cómo construir estructuras sólidas paso a paso, y ahora iba a construir un caso que fuera imposible de negar. Cuando Ricardo despertó esa mañana, Sofía ya estaba vestida y preparando el desayuno como si fuera un día normal. Le sonrió cuando él entró a la cocina, le sirvió café exactamente como a él le gustaba, y le preguntó sobre sus planes para el día con el tono de conversación casual que había perfeccionado durante años de matrimonio. «Tengo una reunión importante a las 10», dijo Ricardo mientras revisaba su teléfono. «Después tengo que revisar los números del restaurante de Santa Fe, y en la tarde voy a supervisar la renovación del de Coyoacán». «Suena como un día ocupado», respondió Sofía. «¿Crees que llegarás a tiempo para la cena?» «Haré mi mejor esfuerzo, pero no me esperes si se hace tarde. Ya sabes cómo son estos contratistas, siempre hay algo que revisar». Ricardo terminó su café, besó a Sofía en la frente y se despidió de los niños antes de salir. Desde la ventana de la cocina, Sofía lo vio subir a su BMW negro y alejarse por la calle. Cuando el auto desapareció de su vista, sacó su propio celular y marcó un número que no había usado en años. «Carmen, soy yo. Necesito que hablemos. Urgentemente». Su hermana menor, Carmen Herrera, era periodista de investigación para uno de los periódicos más respetados de la ciudad. Tenía contactos en todas partes y, más importante aún, sabía cómo obtener información sin levantar sospechas. Si alguien podía ayudar a Sofía a descubrir la verdad completa sobre las actividades de Ricardo, era Carmen. «¿Qué pasa, Sofía?» «Suenas alterada. Creo que Ricardo me está engañando». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás segura?» «Vi un mensaje en su teléfono anoche. Carmen, necesito saber con quién, desde cuándo, y qué tan serio es esto antes de tomar cualquier decisión. ¿Dónde quieres que nos veamos?» «En tu oficina. Esta tarde, cuando los niños estén en la escuela. Estaré aquí. Y Sofía, vamos a descubrir la verdad. Te lo prometo». Después de colgar, Sofía se dirigió a su estudio y se sentó frente a su computadora. Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir todo lo que recordaba sobre los últimos meses. Fechas, comportamientos extraños, conversaciones sospechosas, cambios en las rutinas de Ricardo. Si iba a construir un caso, necesitaba documentar todo meticulosamente. Mientras escribía, Diego entró corriendo a la habitación. «Mamá, no encuentro mi mochila de deportes». «Está en el armario del pasillo, amor», respondió Sofía sin levantar la vista de la pantalla. «¿Estás bien, mamá? Te ves diferente». Sofía se volvió hacia su hijo y le sonrió. Diego tenía los ojos inteligentes de Ricardo, pero la sensibilidad emocional que había heredado de ella. Era un niño perceptivo que notaba los cambios sutiles en el ambiente familiar. «Estoy bien, corazón. Solo tengo mucho trabajo. ¿Papá y tú están peleando?» La pregunta la tomó por sorpresa. Los niños siempre sabían más de lo que los adultos creían. «No estamos peleando, Diego. Solo estamos resolviendo algunas cosas. Pero eso no tiene nada que ver contigo o con Valentina. Ustedes siguen siendo lo más importante para papá y para mí». Diego asintió, pero su expresión mostraba que no estaba completamente convencido. «¿Puedo ayudarte en algo?» «Sí», dijo Sofía, cerrando la laptop y abrazando a su hijo. «Puedes ayudarme siendo el niño maravilloso que eres, y puedes cuidar de tu hermana. ¿Puedes hacer eso por mí?» «Sí, mamá». Después de llevar a los niños a la escuela, Sofía regresó a casa con una nueva determinación. Si Ricardo quería jugar sucio, ella le iba a demostrar que había elegido a la mujer equivocada para engañar. Sofía Herrera no era una víctima indefensa. Era una arquitecta exitosa, una madre protectora, y ahora, una mujer traicionada con los recursos y la inteligencia necesarios para descubrir toda la verdad. La guerra había comenzado, aunque Ricardo aún no lo supiera. La oficina de Carmen Herrera en el periódico El Universal ocupaba un pequeño espacio en el 7º piso del edificio, ubicado en el corazón de la Colonia del Valle. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódico, fotografías de investigaciones anteriores
y un gran mapa de la Ciudad de México, marcado con alfileres de colores que representaban diferentes casos en los que había trabajado. El ambiente olía a café recién hecho y al papel de los cientos de documentos que se apilaban sobre cada superficie disponible. Carmen tenía 32 años, 3 menos que Sofía, pero su experiencia como periodista de investigación la había endurecido de maneras que su hermana mayor recién comenzaba a comprender. Mientras Sofía había construido una vida estable centrada en la familia y la carrera, Carmen había dedicado los últimos 10 años a desenmascarar políticos corruptos, empresarios fraudulentos y redes de crimen organizado. Su apartamento en la Roma Sur estaba lleno de libros sobre criminología, psicología forense y técnicas de investigación. «Cuéntame todo desde el principio», dijo Carmen mientras servía 2 tazas de café cargado. «Y no omitas ningún detalle, por insignificante que te parezca». Sofía abrió la libreta donde había estado documentando sus observaciones durante las últimas semanas. Durante la siguiente hora, repasó meticulosamente cada incidente sospechoso, las llamadas telefónicas interrumpidas, los cambios en el comportamiento sexual de Ricardo, las nuevas rutinas de ejercicio, el cuidado excesivo de su apariencia, y finalmente, el mensaje que había visto la noche anterior. «Ah, contabilidad», murmuró Carmen, tomando notas en su propia libreta. «¿Has visto este contacto antes en su teléfono?» «Nunca. Y conozco a toda la gente que trabaja en los restaurantes. No tienen ningún contador que se llame Andrea, Alejandra, Ana o cualquier nombre que empiece con A. ¿Estás segura de que es mujer?» El mensaje decía: «No puedo dejar de pensar en esta tarde, fue increíble. Carmen, ningún hombre le escribiría eso a Ricardo». Carmen asintió y continuó tomando notas. «¿Has notado cambios en sus finanzas? Gastos inusuales, dinero faltante, compras que no puede explicar». «Ese es otro problema». Sofía suspiró. «Ricardo siempre ha manejado la mayor parte de nuestras finanzas. Yo tengo acceso a nuestra cuenta conjunta, pero él tiene varias cuentas comerciales que yo ni siquiera conozco completamente». «¿Tienes acceso a sus estados de cuenta?» «Llegan por correo electrónico a una cuenta que compartimos, pero él siempre los revisa primero». Carmen se reclinó en su silla evaluando la información. «Sophie, basándome en lo que me has contado, definitivamente hay suficientes indicios para justificar una investigación más profunda. Pero antes de proceder, necesito que entiendas algo. Una vez que abramos esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Si descubrimos algo feo, vas a tener que estar preparada para enfrentarlo». «Ya estoy enfrentándolo», respondió Sofía con firmeza. «La única diferencia es que ahora voy a tener toda la información antes de tomar decisiones». «Perfecto. Entonces vamos a hacer esto profesionalmente». Carmen abrió su laptop y comenzó a escribir. «Necesitamos establecer un plan de investigación sistemático. Primero, vamos a identificar patrones en su comportamiento. Segundo, vamos a rastrear sus movimientos y actividades. Tercero, vamos a investigar a la misteriosa A Contabilidad. Y cuarto, vamos a revisar cualquier actividad financiera inusual». «¿Cómo vamos a hacer todo eso sin que se dé cuenta?» Carmen sonrió con una expresión que mezclaba profesionalismo y malicia. «Hermana querida, te voy a enseñar algunos trucos del oficio. Pero primero necesito que me prometas algo. Todo lo que hagamos va a ser legal y ético. No vamos a violar ninguna ley federal. Sin embargo, sí vamos a ser muy inteligentes». Durante las siguientes 2 horas, Carmen le explicó a Sofía los fundamentos de la investigación discreta. Le enseñó cómo documentar información de manera que pudiera ser usada legalmente en un proceso de divorcio, cómo tomar fotografías sin ser detectada, y cómo rastrear patrones de comportamiento sin violar la privacidad, de manera que pudiera meterlas en problemas legales. «Lo más importante es paciencia», explicó Carmen. «Los hombres infieles son criaturas de hábitos. Una vez que establecen una rutina con su amante, raramente la cambian. Nuestro trabajo es identificar esa rutina. ¿Y si no hay rutina? ¿Y si solo fue algo casual?» «El mensaje que viste no sonaba casual, Sophie. No puedo dejar de pensar en esta tarde. Sugiere una relación emocional, no solo física. Y si hay emociones involucradas, definitivamente hay una rutina». Cuando Sofía regresó a casa esa tarde,
Tenía un plan claro y las herramientas básicas para ejecutarlo. Carmen le había dado una pequeña cámara digital con capacidad de video, una aplicación para su teléfono que podía registrar conversaciones telefónicas, y lo más importante, una nueva perspectiva sobre su situación. Ya no era una esposa traicionada reaccionando emocionalmente. Ahora era una investigadora con un objetivo específico. Ricardo llegó a casa a las 7:30, media hora más tarde de lo habitual. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Sofía mientras preparaba la cena. «Muy productivo. La reunión de la mañana fue excelente. Los números del restaurante de Santa Fe están mejor de lo esperado. Y la renovación de Coyoacán va según el cronograma». Sofía asintió mientras mentalmente comparaba esta información con lo que Ricardo le había dicho esa mañana. Todo coincidía perfectamente, casi demasiado perfectamente, como si hubiera preparado las respuestas con anticipación. «¿Cenaste algo? Se ve que tienes hambre». «Solo un sándwich rápido entre reuniones». Ricardo se sirvió un vaso de agua y se sentó en la mesa. «¿Cómo estuvieron los niños?» «Bien». Diego preguntó si podíamos ir al cine este fin de semana. Al parecer hay una película de superhéroes que quiere ver. «Claro, claro. Podríamos ir el sábado por la tarde». Durante la cena, Sofía observó cuidadosamente el comportamiento de Ricardo. Notó que revisó su teléfono exactamente 7 veces en 30 minutos, siempre de manera discreta cuando pensaba que ella no estaba mirando. También notó que tenía una pequeña marca roja en el cuello, justo encima del cuello de su camisa, que definitivamente no había estado ahí esa mañana. Después de cenar, mientras Ricardo jugaba con los niños en la sala, Sofía se excusó para ir al baño, pero en realidad fue a revisar la ropa que él había dejado en el cesto de la ropa sucia. Su camisa tenía un aroma sutil pero distintivo de un perfume femenino que definitivamente no era el suyo. También encontró una mancha pequeña de lápiz labial en el cuello de la camisa, casi invisible pero claramente presente bajo la luz del baño. Sofía tomó fotografías de la evidencia con la cámara que Carmen le había dado, documentando cuidadosamente la fecha, hora y circunstancias del descubrimiento. Esa noche, después de que Ricardo se durmiera, Sofía se dirigió silenciosamente a la oficina de su esposo. Era un espacio que raramente visitaba, decorado con diplomas de administración de empresas, fotografías de los restaurantes y varios premios de la industria gastronómica. El escritorio estaba organizado meticulosamente, con cada documento en su lugar correspondiente. Sofía encendió la computadora de Ricardo. Afortunadamente, él había configurado la máquina para que recordara automáticamente sus contraseñas, probablemente nunca imaginando que su esposa podría necesitar acceso a su información personal. El historial de navegación reveló un patrón interesante. Durante las últimas 6 semanas, Ricardo había visitado repetidamente sitios web de hoteles boutique en diferentes zonas de la ciudad: La Condesa, Polanco, Santa Fe. Los horarios de las búsquedas correspondían perfectamente con las tardes en que había llegado tarde a casa alegando reuniones de trabajo. Más revelador aún fue el historial de correos electrónicos. Ricardo tenía una cuenta de Gmail personal que Sofía desconocía completamente. La cuenta contenía una correspondencia extensa con alguien identificado solo como A en sus contactos. Los correos eran claramente de naturaleza romántica y sexual, llenos de referencias a encuentros íntimos y planes futuros. Uno de los correos más recientes, enviado solo 2 días antes, decía: «Mi amor, cada momento lejos de ti se siente como una eternidad. No puedo esperar a que tengamos nuestra propia vida juntos, sin tener que escondernos. Pronto, muy pronto, todo va a cambiar». La respuesta de Ricardo había sido igualmente apasionada. «Yo tampoco puedo seguir así mucho más tiempo. Ya tomé la decisión. Solo necesito manejar la situación financiera correctamente, y después podemos estar juntos abiertamente. Te amo más de lo que creí posible». Sofía sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. No se trataba solo de una aventura sexual. Ricardo estaba enamorado de otra mujer y estaba planificando dejarla. Pero lo que más la perturbó fue la referencia a manejar la situación financiera. ¿Qué significaba eso exactamente?
Continuó leyendo y encontró correos aún más preocupantes. Ricardo había estado discutiendo con A. la posibilidad de transferir activos, modificar cuentas bancarias, e incluso la venta de uno de los restaurantes. Aparentemente estaba reorganizando sus finanzas de manera que pudiera llevarse la mayor cantidad de dinero posible cuando abandonara a su familia. Sofía imprimió los correos más incriminatorios y los guardó en un folder que escondió en su propio estudio. También copió las direcciones de los hoteles que Ricardo había estado visitando y anotó las fechas y horarios de sus búsquedas en Internet. Cuando finalmente regresó a la cama, eran las 3:15 a.m. Ricardo seguía durmiendo profundamente, completamente ajeno al hecho de que su mundo secreto acababa de ser expuesto. Sofía se acostó a su lado y cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Su mente estaba procesando las implicaciones de todo lo que había descubierto. No solo la estaba engañando, estaba planeando abandonarla y, al mismo tiempo, robar tanto dinero como fuera posible de sus activos compartidos. El hombre que había jurado amarla y protegerla estaba conspirando activamente para destruir su vida financiera junto con su vida emocional. A la mañana siguiente, Sofía llamó a Carmen antes de que Ricardo se despertara. «Necesitamos acelerar la investigación», le dijo a su hermana. «Es peor de lo que pensábamos». «¿Qué encontraste?» «Correos electrónicos, muchos. Y no solo está teniendo una aventura, Carmen. Está planeando divorciarse y llevarse todo el dinero que pueda». «¿Tienes copias de esos correos?» «Sí. También tengo evidencia física del perfume y el lápiz labial en su ropa». «Perfecto. Ven a mi oficina esta mañana. Vamos a analizar todo, y vamos a empezar la fase 2 de la investigación». «¿Cuál es la fase 2? Vamos a identificar a A, y una vez que sepamos quién es, vamos a averiguar exactamente qué han estado planeando juntos». Cuando Ricardo se despertó esa mañana, Sofía ya estaba completamente vestida y preparando el desayuno con una sonrisa que había practicado frente al espejo durante 10 minutos. «Buenos días, amor», dijo Ricardo, besándola en la mejilla como siempre. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Como un bebé». Sofía le sirvió café y chilaquiles verdes, observando su rostro relajado y satisfecho. Era increíble cómo podía actuar con tanta normalidad mientras planeaba traicionarla completamente. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Sofía. «Lo usual. Tengo una reunión con los inversionistas a las 10. Después voy a revisar el inventario del restaurante de Roma Norte, y en la tarde tengo que supervisar algunas reparaciones en el de San Ángel». Sofía asintió y memorizó cada detalle. Ahora sabía que probablemente nada de eso era cierto, pero la información le sería útil para rastrear sus movimientos reales durante el día. «¿Crees que llegarás a tiempo para la cena?» «Haré mi mejor esfuerzo, pero ya sabes cómo son estas cosas». Después de que Ricardo se fuera, Sofía llevó a los niños a la escuela y se dirigió directamente a la oficina de Carmen. Su hermana ya había preparado un espacio de trabajo con mapas de la ciudad, una computadora adicional y varios documentos sobre técnicas de investigación. «Muéstrame todo lo que encontraste», dijo Carmen. Durante las siguientes 3 horas, las hermanas analizaron sistemáticamente toda la evidencia que Sofía había recopilado. Carmen utilizó sus contactos profesionales para investigar las direcciones IP de los correos electrónicos de Ricardo, rastrear las reservaciones de los hoteles que había visitado, e incluso identificar el modelo exacto de perfume que Sofía había detectado en la camisa de su esposo. «El perfume es Chanel No. 5», anunció Carmen después de consultar con un experto en fragancias. «Caro pero no exclusivo. Sin embargo, la combinación con el lápiz labial de marca MAC en color Ruby Woo nos da un perfil más específico. Estamos buscando una mujer que tiene gustos costosos pero accesibles, probablemente profesional, edad entre 28 y 40 años. ¿Cómo puedes saber todo eso? Experiencia. He investigado docenas de casos de infidelidad para mis artículos sobre divorcio-fraude. Los patrones son sorprendentemente consistentes. Carmen también había hecho progresos en identificar los hoteles que Ricardo había estado visitando. 3 ubicaciones principales: Hotel Boutique Casa Reina en La Condesa, Hotel Círculo M en Polanco y Suites Ejecutivas Santa Fe. Todos son lugares discretos, frecuentados por profesionales que necesitan privacidad.
El patrón sugiere que se reúnen aproximadamente 2 veces por semana, siempre entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. ¿Y ahora qué? Ahora viene la parte más delicada. Necesitamos identificar físicamente a esta mujer. Y para eso, vamos a tener que hacer algo de vigilancia. Carmen le explicó el plan. Basándose en los patrones que habían identificado, Ricardo probablemente se reuniría con su amante esa misma tarde o al día siguiente. Utilizando las técnicas de vigilancia que Carmen había perfeccionado durante años de trabajo periodístico, iban a seguir a Ricardo hasta su punto de encuentro e identificar a la mujer. ¿No es esto ilegal? Seguir a alguien en espacios públicos no es ilegal. Tomar fotografías en lugares públicos tampoco. Lo que no podemos hacer es entrar a propiedad privada o usar dispositivos de escucha sin consentimiento. ¿Y si nos ve? No nos va a ver. Conozco técnicas de vigilancia que aprendí cuando investigaba casos de corrupción política. Somos profesionales ahora, Sofía. Esa tarde, las dos hermanas se posicionaron estratégicamente cerca del edificio donde Ricardo tenía sus oficinas principales. Sofía se sintió como si estuviera protagonizando una película de espionaje, escondida detrás de gafas de sol y un sombrero que Carmen le había prestado. A las 2:30 p.m., Ricardo salió del edificio caminando rápidamente hacia su BMW. En lugar de dirigirse hacia cualquiera de sus restaurantes, se dirigió directamente hacia la colonia Roma Norte. «Ahí vamos», murmuró Carmen mientras arrancaba su Honda Civic y comenzaba a seguir el BMW a una distancia prudente. Ricardo se detuvo frente al Hotel Casa Reina exactamente a las 3:00 p.m. Las hermanas se estacionaron medio bloque más adelante y observaron a través de binoculares mientras Ricardo entraba al lobby del hotel. «Ahora esperamos», dijo Carmen. «Si el patrón se mantiene, ella debería llegar en los próximos 15 minutos». A las 3:12 p.m. un Audi A4 plateado se detuvo frente al hotel. De él bajó una mujer que correspondía exactamente al perfil que Carmen había creado. Aproximadamente 30-35 años, elegantemente vestida con un traje ejecutivo negro, cabello castaño largo y bien arreglado, y la confianza de alguien acostumbrada a ambientes profesionales de alto nivel. «Ahí está nuestra dijo Carmen mientras tomaba fotografías rápidamente con una cámara de telefoto. La mujer entró al hotel con la familiaridad de alguien que había estado ahí antes. No se detuvo en recepción. Claramente sabía exactamente a dónde se dirigía. «¿Ahora qué hacemos?» «Ahora identificamos quién es. Tengo el número de placa de su auto y fotografías claras de su rostro. Dame 24 horas y te voy a decir su nombre, dónde trabaja, dónde vive, y probablemente hasta cuál es su comida favorita». Mientras esperaban a que Ricardo y la mujer salieran del hotel, Carmen le explicó a Sofía los próximos pasos de su investigación. «Una vez que sepamos quién es, vamos a poder acceder a sus redes sociales, identificar su círculo social y determinar exactamente cuánto tiempo ha estado involucrada con Ricardo. También vamos a investigar si hay alguna conexión profesional entre ellos». «¿Conexión profesional?» Piénsalo, Sofía. Ricardo la tiene guardada en su teléfono como contabilidad. Eso sugiere que inicialmente la conoció en un contexto de trabajo. Tal vez es contadora de uno de sus restaurantes, o trabaja para alguna empresa que le proporciona servicios. 2 horas y media después, Ricardo y la mujer salieron del hotel por separado. Ella salió primero, visiblemente despeinada pero intentando arreglar su apariencia mientras caminaba hacia su auto. 10 minutos después, Ricardo emergió, revisó su teléfono y se dirigió hacia su BMW con la expresión relajada de un hombre satisfecho. «Misión cumplida», dijo Carmen mientras guardaba la cámara. «Ahora tenemos evidencia fotográfica, ubicación, tiempo e identificación del vehículo. Tu esposo acaba de proporcionarnos todo lo que necesitamos para construir un caso sólido». Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Sofía lo recibió como siempre, pero ahora conocía exactamente dónde había estado y con quién. La sensación era extrañamente liberadora. Durante meses había vivido con sospechas y dudas que la habían hecho sentir como si estuviera perdiendo la cordura. Ahora tenía certeza, y la certeza, aunque dolorosa, era infinitamente mejor que la incertidumbre. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó mientras le servía la cena. «Muy productivo.
Las reparaciones en San Ángel tomaron más tiempo del esperado, pero todo salió bien. Sofía asintió, sabiendo perfectamente que Ricardo no había estado en San Ángel. Había estado en una habitación de hotel con otra mujer, planeando una nueva vida que no la incluía a ella. Pero Ricardo no tenía idea de que su mundo secreto ya no era secreto, y Sofía estaba a punto de demostrarle que había elegido a la mujer equivocada para traicionar. La guerra había escalado, y ahora Sofía tenía las armas que necesitaba para ganar. Al día siguiente, Carmen llamó a Sofía a las 7:30 de la mañana, con información que cambiaría completamente el panorama de la situación. «Necesitas sentarte para escuchar esto», dijo Carmen sin preámbulos. La mujer se llama Alejandra Vázquez Moreno, tiene 32 años. Es contadora pública certificada, y aquí viene lo interesante. Es la contadora principal de 3 de los restaurantes de Ricardo. Sofía sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. «¿Qué quieres decir con que es su contadora?» «Trabajo para Vázquez en Asociados, una firma de contabilidad especializada en negocios gastronómicos. Lleva manejando las finanzas de los restaurantes de Ricardo durante los últimos 8 meses. Sofía, esto no es solo una aventura. Esta mujer tiene acceso completo a todas las cuentas comerciales de tu esposo». La implicación era devastadora. Alejandra no solo era la amante de Ricardo, también era la persona que manejaba sus finanzas comerciales. La referencia en los correos electrónicos sobre manejar la situación financiera de repente adquirió una dimensión mucho más siniestra. ¿Qué más averiguaste sobre ella? Divorced hace 2 años, sin hijos, vive sola en un departamento en Polanco que cuesta aproximadamente 45,000 pesos mensuales de renta. Su salario como contadora no podría sostener ese estilo de vida, lo que sugiere que tiene ingresos adicionales. ¿Ingresos adicionales? Sofía, creo que Ricardo no solo la está usando para tener una aventura. Creo que están colaborando para transferir dinero de los negocios. Y si estoy en lo correcto, esto ya no es solo adulterio, es fraude. Carmen había preparado una presentación completa sobre Alejandra Vázquez. Tenía fotografías de su departamento, copias de sus registros públicos, información sobre su historial laboral y, lo más importante, una lista de todas las empresas que había manejado contablemente en los últimos 3 años. «Mira este patrón». Carmen señaló hacia una serie de documentos. En los últimos 2 años, Alejandra ha trabajado para 5 negocios diferentes. 4 de esos negocios cerraron o declararon bancarrota después de que ella dejara de trabajar para ellos. En todos los casos, los propietarios reportaron irregularidades financieras que nunca pudieron explicar completamente. ¿Estás sugiriendo que es una criminal profesional? Estoy sugiriendo que tiene un patrón de comportamiento muy específico. Se involucra profesionalmente con dueños de negocios exitosos, desarrolla relaciones personales íntimas con ellos, obtiene acceso completo a sus finanzas, y después, las cosas se complican. Carmen había contactado discretamente a 2 de los empresarios anteriores de Alejandra. Ambos confirmaron que habían tenido aventuras con ella y que habían notado transferencias de dinero inexplicables después de que la relación terminara. Uno de ellos, un propietario de una cadena de cafeterías, había perdido más de 2 millones de pesos en una serie de transferencias que aparentemente él había autorizado, pero que no recordaba haber hecho. ¿Cómo es posible que alguien autorice transferencias sin recordarlo? Ahí es donde se pone realmente interesante. Carmen abrió su laptop y mostró a Sofía una serie de documentos bancarios. Revisé los patrones de las transferencias en todos estos casos. Siempre ocurrían inmediatamente después de encuentros románticos entre Alejandra y sus víctimas. Mi teoría es que utiliza algún tipo de coerción o manipulación durante momentos de intimidad para obtener autorizaciones. ¿Coerción? Piénsalo. Un hombre está en una situación comprometida, emocionalmente vulnerable, físicamente relajado después del sexo. Es el momento perfecto para pedirle que firme documentos o autorice transacciones que normalmente cuestionaría. La imagen que Carmen estaba pintando era aterrorizante. Ricardo no era simplemente un esposo infiel. Era la víctima de una estafadora profesional que había convertido la seducción en un método sistemático de robo. Pero hay algo más.
continuó Carmen. Basándome en los correos que encontraste, parece que esta vez Alejandra está utilizando una estrategia diferente. En lugar de simplemente robar dinero y desaparecer, está tratando de construir una relación a largo plazo con Ricardo. ¿Por qué crees que sería? Sofía pensó durante un momento. Porque Ricardo tiene más dinero que sus víctimas anteriores. Y porque está casado. Si logra que se divorcie de mí, puede obtener acceso permanente a todos sus activos, no solo a una suma única. Exactamente. Y aquí es donde tú tienes una ventaja crucial. Carmen le explicó que, según las leyes matrimoniales mexicanas, cualquier activo adquirido durante el matrimonio era considerado propiedad compartida, sin importar a nombre de quien estuviera registrado. Esto significaba que Sofía tenía derecho legal a la mitad de todo lo que Ricardo había construido durante sus 12 años de matrimonio. Pero solo si puedes probarlo antes de que él logre transferir o esconder los activos, advirtió Carmen. Si Alejandra y Ricardo completan su plan, podrías encontrarte sin acceso a nada. ¿Qué recomiendas que haga? Tenemos dos opciones. La primera es confrontar a Ricardo inmediatamente con toda la evidencia que hemos recopilado y exigir una separación inmediata y equitativa. La segunda es continuar la investigación hasta obtener evidencia suficiente no solo del adulterio, sino también del fraude financiero. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción? Carmen se reclinó en su silla, considerando cuidadosamente su respuesta. Si confrontamos a Ricardo ahora, le damos la oportunidad de detener cualquier transferencia de dinero que esté planeando. Pero también le damos tiempo para preparar una defensa legal y posiblemente destruir evidencia. Si esperamos y continuamos investigando, podríamos obtener evidencia suficiente para presentar cargos criminales tanto contra Ricardo como contra Alejandra. Eso nos daría una posición de negociación mucho más fuerte. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para la segunda opción? 2 semanas máximo. Tengo contactos en instituciones financieras que pueden ayudarme a rastrear movimientos de dinero sospechosos. También tengo un amigo en la oficina del fiscal que podría evaluar si tenemos suficiente evidencia para un caso criminal. Sofía se sentía abrumada por las opciones. Parte de ella quería confrontar a Ricardo inmediatamente y terminar con la charada de su matrimonio. Pero la parte racional de su mente, la arquitecta meticulosa que planificaba cada detalle de sus proyectos, sabía que Carmen tenía razón. Necesitaban más evidencia. Hagamos la investigación completa, decidió finalmente. Pero quiero estar involucrada en cada paso. No voy a sentarme pasivamente mientras ustedes resuelven mi vida. Carmen sonrió. No esperaba menos de ti. Pero necesitas entender que las próximas 2 semanas van a ser las más difíciles de tu vida. Vas a tener que actuar como si todo fuera normal mientras sabemos que Ricardo te está traicionando activamente. ¿Puedes hacer eso? Puedo hacer lo que sea necesario para proteger a mis hijos y proteger mi futuro. Durante los siguientes 5 días, Sofía se convirtió en una actriz consumada. Cada mañana se despertaba, preparaba el desayuno para Ricardo, le deseaba un buen día, y lo enviaba al trabajo con un beso en la mejilla. Cada noche lo recibía con una sonrisa, le preguntaba sobre su día y escuchaba pacientemente sus mentiras elaboradas sobre reuniones de negocios y problemas con proveedores. Pero en secreto, estaba documentando cada momento de su vida. Carmen le había enseñado técnicas avanzadas de vigilancia, y Sofía las había dominado con la precisión que aplicaba a sus diseños arquitectónicos. Utilizando una aplicación en su teléfono, registraba todas las conversaciones telefónicas de Ricardo que lograba escuchar. Había instalado discretamente un dispositivo GPS en su BMW que le permitía rastrear todos sus movimientos durante el día. También había comenzado a fotografiar sistemáticamente cualquier documento financiero que Ricardo dejara accesible en su oficina doméstica. El patrón que emergió fue más predictable de lo que habían esperado. Ricardo se reunía con Alejandra exactamente 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, siempre entre las 2:30 p.m. y las 5:00 p.m. Los encuentros se alternaban entre 3 hoteles diferentes, pero siempre seguían la misma rutina temporal. Lo más revelador era lo que ocurría inmediatamente después de estos encuentros. Cada vez que Ricardo regresaba de estar con Alejandra,
Accedía a sus cuentas bancarias comerciales desde su oficina doméstica. Carmen había logrado obtener registros de estas actividades a través de sus contactos en el sistema bancario, y los patrones eran inequívocos. «Mira esto». Carmen le mostró a Sofía una serie de pantallas de computadora durante su reunión del viernes por la tarde. En los últimos 2 meses, Ricardo ha autorizado transferencias por un total de 3.8 millones de pesos de las cuentas comerciales hacia una cuenta en las Islas Caimán. Todas estas transferencias fueron realizadas inmediatamente después de sus encuentros con Alejandra. ¿3.8 millones? ¿De dónde está sacando tanto dinero? De los restaurantes. Está vaciando las cuentas de reserva de emergencia, las cuentas de nómina futura, incluso las cuentas destinadas al pago de impuestos. Sophie, si continúa a este ritmo, los restaurantes van a quebrar en menos de 6 meses. ¿Y eso qué significa para mí? Significa que no solo está robando el dinero que legalmente te pertenece como esposa, también está destruyendo el negocio que constituye la fuente principal de ingresos de tu familia. Cuando todo esto explote, no solo vas a estar divorced, vas a estar divorced y sin ingresos. La revelación fue devastadora. Sofía se había preparado mentalmente para la traición emocional, incluso para la pérdida de activos matrimoniales. Pero no había anticipado que Ricardo estuviera literalmente destruyendo el futuro financiero de sus hijos. ¿Qué opciones tengo legalmente? Carmen había consultado con un abogado especializado en fraude matrimonial. Dado que el dinero está siendo transferido a cuentas internacionales, necesitas actuar inmediatamente para congelar los activos antes de que sea demasiado tarde. Pero para hacer eso, necesitas presentar una demanda formal que incluya no solo divorcio, sino también cargos de fraude y malversación. ¿Y qué tipo de evidencia necesito para eso? Necesitas evidencia directa de que Ricardo está colaborando conscientemente con Alejandra para robar dinero. Los registros bancarios son útiles, pero un juez podría argumentar que Ricardo simplemente está tomando malas decisiones financieras, no cometiendo fraude deliberadamente. ¿Qué tipo de evidencia directa? Carmen sonrió con una expresión que mezclaba determinación y malicia. Necesitamos una grabación de Ricardo y Alejandra discutiendo específicamente sus planes para robar el dinero y esconderlo de ti. Y creo que sé exactamente cómo obtenerla. El plan que Carmen propuso era arriesgado pero brillante. Basándose en los patrones de comportamiento que habían identificado, Ricardo y Alejandra se reunirían el lunes siguiente en el hotel Casa Reina. Carmen había investigado la estructura del hotel y había descubierto que las habitaciones no tenían un aislamiento acústico particularmente efectivo. Si podemos obtener acceso a la habitación adyacente durante su encuentro, podríamos grabar toda su conversación utilizando equipos de audio profesional. ¿Cómo vamos a obtener acceso a una habitación de hotel? Tengo contactos en la industria hotelera de mis investigaciones anteriores. El gerente del Casa Reina me debe algunos favores por no publicar cierta información comprometedora sobre sus huéspedes VIP hace 2 años. Carmen había contactado discretamente al gerente y le había explicado la situación. Sin revelar detalles específicos, le había pedido acceso a una habitación adyacente durante una tarde específica para documentar actividades de posible fraude financiero. El gerente, motivado tanto por los favores pendientes como por una compensación financiera modesta, había accedido a cooperar. El lunes por la tarde, vamos a tener acceso completo a la habitación 237. Ricardo y Alejandra siempre reservan la 235 cuando van a ese hotel. La pared entre las 2 habitaciones es delgada, y con el equipo de grabación adecuado, deberíamos poder capturar toda su conversación. ¿Y si no hablan sobre el dinero? Van a hablar sobre el dinero, Sophie. Según los patrones que hemos identificado, Alejandra siempre trae documentos financieros a estos encuentros. Y basándome en su historial, probablemente utiliza la intimidad física como una forma de relajar las defensas de Ricardo antes de pedirle que autorice más transferencias. El fin de semana pasó con una lentitud tortuosa. Sofía tuvo que mantener una fachada de normalidad familiar, mientras internamente se preparaba para lo que podría ser la confrontación más importante de su vida. Ricardo, completamente ajeno a que sus actividades secretas habían sido descubiertas, actuó como el esposo
y padre modelo que siempre había pretendido ser. El sábado llevaron a los niños al cine, como había prometido. Vieron una película de superhéroes que Diego había estado esperando. Comieron palomitas y dulces, y pasaron una tarde aparentemente perfecta en familia. Sofía observó a Ricardo interactuar con sus hijos con el mismo amor y atención genuinos que siempre había mostrado, y por un momento se preguntó cómo era posible que el mismo hombre que era tan dedicado como padre pudiera ser tan traidor como esposo. El domingo Ricardo sugirió un día en Chapultepec, en 1980. Caminaron por el bosque, visitaron el castillo y almorzaron en uno de sus restaurantes favoritos cerca del parque. Para cualquier observador externo, habrían parecido una familia feliz y unida. Sofía se preguntó si esto era lo que Ricardo recordaría cuando su mundo se derrumbara, o si su relación con Alejandra había borrado completamente estos momentos de aparente felicidad familiar. El lunes por la mañana Ricardo se comportó exactamente como Carmen había predicho. Se levantó temprano, se duchó con cuidado extra, se puso su traje más elegante y utilizó más colonia de la habitual. Todos los signos de un hombre que se estaba preparando para impresionar a una mujer. «Tengo una serie de reuniones importantes hoy», le dijo a Sofía durante el desayuno. «Probablemente llegue tarde, así que no me esperes para la cena». «¿Algo especial?» «Solo los inversionistas de Monterrey que mencioné la semana pasada. Nada que no pueda manejar». Sofía asintió y le deseó un buen día. Cuando Ricardo se fue, ella inmediatamente llamó a Carmen. «Está todo listo», confirmó Carmen. «Nos encontramos en el hotel a la 1:30. El equipo de grabación ya está instalado en la habitación 237. A las 12:00 p.m., Sofía y Carmen estaban posicionadas en la habitación adyacente con equipos de audio profesional que Carmen había obtenido a través de sus contactos periodísticos. El equipo incluía micrófonos direccionales de alta sensibilidad, grabadoras digitales y auriculares que les permitirían monitorear la conversación en tiempo real. A las 2:31 p.m., escucharon la puerta de la habitación 235 abrirse y cerrarse. «Hola, mi amor». La voz de Ricardo fue clara a través de la pared. «Te extrañé tanto», respondió una voz femenina que coincidía perfectamente con la mujer que habían observado anteriormente. Durante los primeros 30 minutos, la conversación fue principalmente de naturaleza romántica y sexual. Sofía tuvo que escuchar a su esposo expresar amor apasionado hacia otra mujer, describir sus planes para un futuro juntos y hacer promesas sobre una vida que no la incluía a ella. Pero a las 3:15 p.m., la conversación cambió hacia temas financieros. «¿Trajiste los documentos?», preguntó Ricardo. «Por supuesto, pero necesitamos hablar sobre el cronograma. Estas transferencias tan grandes están empezando a llamar la atención». «¿De quién?». «De mi jefe, principalmente. Ha comenzado a hacer preguntas sobre por qué necesitas mover tanto dinero tan rápidamente». «¿Le dijiste algo?». «Por supuesto que no. Pero Ricardo, necesitamos ser más cuidadosos. Si alguien descubre lo que estamos haciendo antes de que completes el divorcio, nadie va a descubrir nada. Sofía no tiene idea de nada. Ella confía en mí completamente». La frase fue como una puñalada para Sofía. La confianza que Ricardo estaba describiendo era real, y él la estaba utilizando como una herramienta para robarla. «¿Estás seguro de que quieres seguir con el plan original?», preguntó Alejandra. «Podríamos simplemente tomar el dinero que ya hemos transferido y desaparecer. Tienes casi 4 millones en la cuenta de Caimán. Es suficiente para empezar una nueva vida en cualquier parte». «No. Quiero todo, Ale. Los restaurantes valen casi 15 millones de pesos si los vendemos correctamente. La casa vale otros 8 millones. Y Sofía tiene su propia empresa de arquitectura que está valuada en aproximadamente 3 millones. Si hago esto correctamente, podríamos terminar con más de 25 millones. ¿Y cómo planeas hacer eso? No puedes simplemente divorciar a tu esposa y esperar que te dé todo. Ahí es donde entras tú. Vas a ayudarme a crear una situación financiera que haga que parezca que los negocios están en crisis. Vamos a documentar pérdidas masivas, problemas con proveedores, incluso algunos problemas legales menores. Cuando presente la demanda de divorcio,
Voy a argumentar que estamos en bancarrota y que Sofía es responsable por las deudas comerciales debido a algunas decisiones de inversión que voy a hacer que parezcan suyas. ¿Y si ella contrata a un contador para revisar los libros? Para entonces, ya habremos movido todo el dinero real a cuentas que no podrá rastrear. Y tú vas a crear documentos que respalden la historia de la bancarrota. Ricardo, eso es. ¿Qué? ¿Inmoral? Ale, he estado casado con esa mujer durante 12 años. He construido todo lo que tengo trabajando 16 horas al día mientras ella se enfocaba en su pequeña carrera de arquitectura. Legalmente, ella tiene derecho a la mitad de todo lo que he creado. Pero moralmente todo es mío. ¿Y los niños? Los niños van a estar bien. Sofía puede mantenerlos con sus ingresos de arquitectura. No es como si los fuera a dejar en la calle. La conversación continuó durante otra hora, durante la cual Ricardo y Alejandra discutieron detalles específicos de su plan para vaciar todas las cuentas comerciales, crear documentación falsa de pérdidas financieras e incluso vender secretamente algunos de los activos más valiosos de los restaurantes antes de que Sofía pudiera descubrir lo que estaba ocurriendo. Lo más devastador fue escuchar a Ricardo describir exactamente cómo planeaba manipular emocionalmente a Sofía durante el proceso de divorcio. Voy a actuar como si estuviera devastado por el fracaso del matrimonio, explicó. Le voy a decir que los problemas financieros me han causado mucha tensión y que siento que necesitamos un tiempo separados para resolver nuestros problemas. Mientras tanto, vamos a completar todas las transferencias. Cuando finalmente le diga que quiero el divorcio, ella va a estar tan concentrada en tratar de salvar el matrimonio que no va a prestar atención a los detalles financieros hasta que sea demasiado tarde. Y después tú y yo nos casamos y vivimos felices para siempre con el dinero que me merezco. Carmen había estado grabando toda la conversación en múltiples dispositivos, asegurándose de tener copias de respaldo de cada palabra incriminatoria. Cuando Ricardo y Alejandra finalmente terminaron su encuentro a las 5:30 p.m., las hermanas tenían más de 2 horas de evidencia audio que documentaba no solo el adulterio, sino también un plan detallado de fraude matrimonial y malversación de fondos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía cuando salieron del hotel. Ahora vamos directamente con el abogado, respondió Carmen. Con esta evidencia, no solo puedes asegurar un divorcio favorable, también puedes presentar cargos criminales contra Ricardo y Alejandra por fraude, conspiración y malversación. Van a ir a la cárcel, Sofía, y vas a recuperar cada peso que te robaron. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Sofía lo recibió con la misma sonrisa que había estado perfeccionando durante semanas. ¿Cómo estuvo tu reunión con los inversionistas?, preguntó. Muy bien. Creo que vamos a cerrar un trato excelente. Sofía asintió y le sirvió la cena, sabiendo que en menos de 24 horas, el mundo de Ricardo se derrumbaría completamente. Había subestimado gravemente a la mujer con la que había elegido jugar, y ahora iba a pagar el precio completo por esa arrogancia. La guerra había terminado antes de que Ricardo siquiera supiera que había comenzado. A las 8:00 a.m. del martes, Sofía estaba sentada en la oficina del abogado Miguel Ángel Herrera, sin relación familiar, a pesar del apellido compartido, uno de los especialistas en derecho matrimonial y fraude financiero más respetados de la Ciudad de México. Carmen había trabajado con él en varias investigaciones periodísticas y le había asegurado a Sofía que era exactamente el tipo de profesional que necesitaban para un caso de esta magnitud. El licenciado Herrera era un hombre de 55 años, con cabello gris perfectamente peinado, y una reputación impecable por su capacidad para desarmar casos financieros complejos. Su oficina, ubicada en el piso 20 de una torre en Santa Fe, estaba decorada con diplomas de universidades prestigiosas y fotografías con figuras políticas importantes, testimonio de una carrera construida sobre resultados consistentes en casos difíciles. Señora Herrera, comenzó el abogado después de revisar durante 2 horas toda la evidencia que Carmen y Sofía habían recopilado. En mis 30 años de práctica legal, raramente he visto un caso de fraude matrimonial documentado con tanta precisión. Las grabaciones de audio que han obtenido son particularmente devastadoras.
Sofía se sentía extrañamente tranquila. Después de semanas de ansiedad e incertidumbre, finalmente tenía control total sobre la situación. ¿Qué opciones tenemos legalmente? Tenemos múltiples opciones y todas ellas son muy favorables para usted. Herrera desplegó varios documentos sobre su escritorio. Primero podemos presentar una demanda de divorcio por causal de adulterio y fraude, lo que le garantizaría no solo la mitad de todos los activos matrimoniales, sino también compensación adicional por daños. Segundo, podemos presentar cargos criminales por malversación y fraude contra tanto su esposo como la señorita Vázquez. Tercero, podemos solicitar una orden judicial inmediata para congelar todas las cuentas bancarias y activos, incluyendo las cuentas internacionales, y el dinero que ya transfirieron a las Islas Caimán. Las grabaciones de audio proporcionan evidencia clara de que esas transferencias fueron hechas con intención fraudulenta. Con la cooperación de las autoridades financieras internacionales, deberíamos poder recuperar la mayoría, si no todo, de esos fondos. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo tomaría todo el proceso? Depende de si el señor Herrera decide cooperar o luchar contra las acusaciones. Si coopera y acepta un acuerdo, podríamos resolver todo en menos de 6 meses. Si decide luchar, podríamos estar hablando de un proceso de 2 años o más. ¿Qué recomiendan? Herrera sonrió con la confianza de alguien que había ganado casos más difíciles. Recomiendo que lo confrontemos con toda la evidencia de una manera que haga imposible negar los hechos, pero que también le demos una oportunidad de resolver esto de manera civilizada. Los hombres como su esposo generalmente prefieren evitar la humillación pública y las consecuencias criminales cuando se enfrentan con evidencia irrefutable. ¿Qué tipo de acuerdo estaríamos buscando? Usted se queda con la casa, la custodia completa de los niños, el 70% de todos los activos matrimoniales, incluyendo los restaurantes, y una pensión alimenticia sustancial. Él evita la cárcel, pero pierde todo derecho a los negocios y se le permite mantener solo los activos suficientes para empezar una nueva vida modesta. ¿Y Alejandra Vázquez? Ella enfrenta cargos criminales completos. No hay negociación posible para alguien que ha cometido fraude contra múltiples víctimas. Va a la cárcel, punto. Sofía sintió una satisfacción profunda al escuchar esto. Alejandra había construido una carrera robando a hombres vulnerables, pero esta vez había elegido a la víctima equivocada. ¿Cuándo podemos proceder? Podemos presentar todos los documentos esta misma tarde. Para mañana por la mañana, su esposo será notificado oficialmente y todas sus cuentas estarán congeladas. ¿Cómo quieren manejar la confrontación inicial? Herrera se reclinó en su silla, considerando las opciones estratégicas. Tenemos 2 enfoques posibles. El primero es notificarlo oficialmente a través de los canales legales tradicionales, lo que significa que recibirá los documentos de divorcio y la citación criminal simultáneamente. Es efectivo, pero no le da oportunidad de explicar o negociar. ¿Y el segundo enfoque? El segundo enfoque es que usted lo confronte personalmente con la evidencia antes de proceder legalmente. Esto le da la oportunidad de controlar la narrativa y potencialmente obtener una confesión adicional que fortalezca nuestro caso. Carmen intervino. ¿Cuáles son los riesgos del segundo enfoque? El riesgo principal es que él podría tratar de destruir evidencia adicional o transferir más activos antes de que podamos congelar las cuentas. Sin embargo, basándome en las grabaciones de audio, parece que ya han transferido la mayoría del dinero que planeaban mover. Sofía consideró ambas opciones. La parte de ella que había sido traicionada y humillada quería la confrontación personal. Quería ver la cara de Ricardo cuando se diera cuenta de que había sido descubierto. Quería ser ella quien le dijera que su mundo estaba a punto de colapsar. Quiero confrontarlo personalmente, decidió finalmente. Pero quiero hacerlo de una manera que sea completamente segura legalmente. Podemos hacer eso, asintió Herrera. Si usted lo confronta esta noche, nosotros presentaremos todos los documentos legales mañana temprano. De esa manera, él tendrá una noche para procesar la información, pero no tendrá tiempo suficiente para tomar contramedidas significativas. Carmen sugirió un plan específico para la confrontación. Deberíamos hacerlo cuando los niños no estén en casa.
¿Pueden quedarse con sus padres esta noche? Sí, puedo llevarlos con mis padres después de la escuela y decirles que papá y yo necesitamos tener una conversación importante sobre trabajo. Perfecto. Y sugiero que tengamos a alguien más presente durante la confrontación, tanto por seguridad como para tener un testigo de cualquier cosa que Ricardo pueda decir. Herrera ofreció enviar a uno de sus asistentes legales para documentar la confrontación, pero Sofía prefería mantenerlo como un asunto familiar. Carmen puede estar presente. Ha estado involucrada en toda la investigación, y Ricardo la conoce y confía en ella. Excelente. Entonces el plan es el siguiente. Esta tarde presentamos una solicitud judicial preliminar para proteger todos los activos. Esta noche usted confronta a su esposo con toda la evidencia. Mañana por la mañana, antes de que él pueda reaccionar, presentamos la demanda de divorcio completa y los cargos criminales. Sofía pasó el resto del día preparándose meticulosamente para la confrontación. Organizó todas las fotografías, documentos, registros bancarios y, más importante, las grabaciones de audio en un orden que contara la historia completa de la traición de Ricardo. También preparó copias de todo para darle a Ricardo, asegurándose de que entendiera exactamente cuánta evidencia existía contra él. A las 4:00 p.m., llevó a Diego y Valentina con sus padres, explicándoles que necesitaba tener una conversación importante con su papá sobre algunos asuntos de trabajo y que se quedarían con los abuelos esa noche. ¿Está todo bien, mami?, preguntó Valentina con la intuición especial que tienen los niños para detectar tensión familiar. Todo va a estar bien, mi amor, respondió Sofía abrazando a su hija. Papá y yo solo necesitamos resolver algunas cosas de adultos, pero ustedes siempre van a ser lo más importante para nosotros dos, sin importar qué pase. A las 6:30 p.m., Carmen llegó al departamento con una grabadora de audio adicional y una cámara de video discreta. ¿Estás lista para esto?, preguntó Carmen. He estado lista desde hace semanas, respondió Sofía. La única diferencia es que ahora tengo todas las armas que necesito. Ricardo llegó a casa a las 7:15 p.m., exactamente en su horario habitual para los días que no se reunía con Alejandra. Sofía y Carmen estaban sentadas en la sala, bebiendo café y aparentando tener una conversación casual. Hola, Carmen, saludó Ricardo, sorprendido de ver a la hermana de Sofía. No sabía que venías hoy. Hola, Ricardo. Sofía me pidió que viniera. Necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Ricardo inmediatamente detectó que algo estaba mal. Su expresión cambió de sorpresa casual a preocupación defensiva. ¿Pasa algo? ¿Dónde están los niños? Los niños están con mis padres, respondió Sofía con calma. Y sí, pasa algo. Necesitas sentarte. Ricardo se sentó en el sillón frente a las dos hermanas, sus ojos moviéndose nerviosamente entre ellas. ¿De qué se trata esto? Sofía respiró profundamente y comenzó. Ricardo, sé todo sobre Alejandra Vázquez. La reacción de Ricardo fue inmediata y reveladora. Su rostro se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y su respiración se aceleró. Durante unos segundos no dijo nada, como si estuviera tratando de procesar exactamente cuánto sabía Sofía. No sé de qué estás hablando. Finalmente murmuró, pero su voz carecía completamente de convicción. Ricardo, continuó Sofía, manteniendo su tono calmado y controlado. Sé sobre los hoteles. Sé sobre el dinero que has estado transfiriendo a las Islas Caimán. Sé sobre los planes que tienes para vaciar las cuentas de los restaurantes. Y sé sobre tu plan para dejarme sin nada cuando me pidas el divorcio. Sofía, No. Sofía levantó la mano para silenciarlo. No voy a escuchar más mentiras. Voy a mostrarte exactamente lo que sé. Y después vas a tener la oportunidad de explicarte. Sofía abrió la laptop que había preparado y comenzó a mostrar a Ricardo toda la evidencia que había recopilado. Empezó con las fotografías de él y Alejandra entrando y saliendo de los hoteles. Continuó con los registros bancarios que mostraban las transferencias internacionales. Y terminó con copias de los correos electrónicos románticos que había encontrado en su computadora. Con cada pieza de evidencia que Sofía presentaba, Ricardo se hundía más profundamente en su silla. Su estrategia inicial de negación completa claramente no iba a funcionar.
¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó finalmente. Esa no es la pregunta importante, Ricardo. La pregunta importante es ¿por qué? Sophie, es complicado. No, no es complicado. Es bastante simple. Conociste a una mujer que te manipuló para que creyeras que estabas enamorado de ella, y después te convenció de que robaras a tu propia familia para financiar una nueva vida juntos. No es así. Yo amo a Alejandra, y ella me ama a mí. Carmen se inclinó hacia adelante. Ricardo, ¿sabes cuántos otros hombres han dicho exactamente lo mismo sobre Alejandra Vázquez? ¿Qué quieres decir? Carmen abrió su propia laptop y comenzó a mostrar a Ricardo la información que había recopilado sobre el historial de Alejandra. Tu amante ha hecho exactamente lo mismo que está haciendo contigo con al menos 4 otros hombres en los últimos 3 años. Cada uno de ellos creyó que estaba enamorada de él. Cada uno de ellos perdió todo su dinero. Y cada uno de ellos fue abandonado tan pronto como ella obtuvo lo que quería. Ricardo estudió las fotografías y documentos que Carmen le mostraba, su expresión cambiando gradualmente de defensa a confusión, y finalmente, a una comprensión horrible. Estás mintiendo. No estoy mintiendo, y voy a probártelo. Sofía activó la grabadora de audio y comenzó a reproducir la conversación que había registrado el día anterior en el hotel. Cuando la voz de Ricardo llenó la habitación describiendo sus planes para defraudarla y dejar a sus hijos en la pobreza, él se desplomó completamente. ¿Grabaste nuestra conversación privada? Grabé una conspiración criminal, corrigió Sofía. Y escucha la parte donde Alejandra sugiere que simplemente tomen el dinero y desaparezcan sin ti. Sofía avanzó la grabación hasta el momento en que Alejandra había sugerido que abandonaran el plan original y simplemente huyeran con el dinero ya robado. Ella no hablaba en serio, murmuró Ricardo, pero su voz mostraba dudas por primera vez. ¿Estás seguro? Porque tengo evidencia de que ella ha hecho exactamente eso con sus víctimas anteriores. Carmen mostró a Ricardo documentos bancarios que demostraban que Alejandra había vaciado cuentas y desaparecido, dejando a sus víctimas anteriores completamente arruinados. Ricardo, continuó Sofía, quiero que entiendas algo muy claramente. No eres el primer hombre inteligente y exitoso que Alejandra ha seducido y robado, pero vas a ser el último, porque esta vez va a ir a la cárcel. ¿Cárcel? Malversación, fraude, conspiración criminal. Con la evidencia que tenemos, ella va a enfrentar entre 10 y 15 años de prisión. ¿Y yo? Sofía se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de su esposo. Eso depende completamente de ti. Durante la siguiente hora, Sofía le explicó a Ricardo exactamente cuáles eran sus opciones. Podía cooperar completamente, devolver todo el dinero robado, aceptar un acuerdo de divorcio que le permitiera mantener su libertad, pero le costara la mayoría de sus activos, y testificar contra Alejandra en el proceso criminal. O podía luchar contra las acusaciones y enfrentar él mismo cargos criminales que podrían resultar en años de prisión. Si eliges cooperar, explicó Sofía, puedes mantener uno de los restaurantes, suficiente dinero para empezar una nueva vida, y evitar la cárcel. También puedes mantener una relación con Diego y Valentina, aunque obviamente nuestra familia como la conocemos ha terminado. ¿Y si no coopero? Entonces pierdes todo, vas a la cárcel, y nuestros hijos crecen visitando a su padre en prisión. Ricardo permaneció en silencio durante largo tiempo, procesando la magnitud de su situación. Finalmente, levantó la vista hacia Sofía. ¿Realmente me odias tanto? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Durante todas sus semanas de planificación, había estado tan concentrada en la traición y el fraude que no había considerado completamente sus sentimientos personales hacia Ricardo. No te odio, Ricardo, respondió honestamente. Estoy devastada por lo que hiciste, y estoy furiosa por cómo planeabas destruir el futuro de nuestros hijos. Pero no te odio. Entonces, ¿por qué no podemos simplemente intentar arreglar esto? Porque no hay nada que arreglar. Tú elegiste a otra mujer. Elegiste robar a tu propia familia. Elegiste planificar una vida que no nos incluía a mí ni a los niños. Esas no fueron decisiones impulsivas, Ricardo. Fueron decisiones calculadas que tomaste durante meses. Sophie, si hubieras sabido sobre el historial de Alejandra... ¿Qué?
¿Habrías elegido a una estafadora diferente? ¿O habrías encontrado una manera diferente de robarnos? Ricardo no tenía respuesta para eso. Carmen intervino. Ricardo, necesitas entender algo. Alejandra nunca te amó. Te identificó como una marca fácil desde el momento en que te conoció. Estudió tu personalidad, tus vulnerabilidades y tus finanzas, y después ejecutó una estafa que había perfeccionado con víctimas anteriores. Pero las cosas que me decía eran líneas de un guión que había usado antes, palabra por palabra. Carmen le mostró a Ricardo transcripciones de conversaciones que Alejandra había tenido con sus víctimas anteriores. Las frases románticas, las promesas de amor eterno, incluso las sugerencias sobre cómo manejar el dinero, eran virtualmente idénticas en todos los casos. Dios mío, murmuró Ricardo. Realmente soy tan patético. No eres patético, respondió Sofía sorprendentemente. Eres una víctima, pero también eres un criminal, y la diferencia es que las víctimas no planifican robar a sus propias familias. A las 11:30 p.m., después de casi 4 horas de conversación, Ricardo finalmente aceptó cooperar completamente. Firmó documentos confesando su participación en el fraude, autorizó la reversión de todas las transferencias internacionales y acordó testificar contra Alejandra en su proceso criminal. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Ricardo. No hay nosotros, respondió Sofía firmemente. Hay tú y hay Diego, Valentina y yo. Vas a ser el padre de mis hijos para siempre, y vamos a tener que encontrar una manera de coexistir civilizadamente por su bien. Pero nuestro matrimonio terminó el momento en que decidiste que querías una vida diferente. ¿Puedo al menos decirles adiós a los niños? Por supuesto, pero vas a hacerlo de una manera que no los traumatice. No vas a mencionar nada sobre Alejandra, sobre el dinero o sobre los aspectos feos de esto. Les vas a decir que papá y mamá han decidido que serán más felices viviendo en casas separadas, pero que ambos los amamos exactamente igual que siempre. A la mañana siguiente, mientras Ricardo empacaba sus pertenencias personales bajo la supervisión del abogado de Sofía, Alejandra Vázquez fue arrestada en su oficina por agentes federales. Las acusaciones incluían fraude, malversación, conspiración criminal y evasión fiscal. La evidencia contra ella era tan abrumadora que su propio abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo culpatorio. Los periódicos cubrieron la historia durante semanas. Carmen escribió una serie de artículos investigativos sobre el caso que expusieron toda la red de estafas románticas que Alejandra había operado, ayudando a otras víctimas a presentar sus propios casos y eventualmente llevando a investigaciones federales adicionales sobre fraude matrimonial sistémico. Ricardo cumplió su acuerdo completamente. Devolvió todo el dinero robado, testificó contra Alejandra y aceptó el acuerdo de divorcio sin protestar. Mantuvo la propiedad de uno de sus restaurantes más pequeños y suficiente dinero para un departamento modesto, pero perdió todo lo demás. Alejandra fue sentenciada a 12 años de prisión federal y se le ordenó pagar restitución completa a todas sus víctimas. Su carrera criminal había terminado definitivamente. 6 meses después del arresto, Sofía estaba sentada en su oficina de arquitectura, revisando los planos para su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un complejo residencial de lujo en Las Lomas que representaba el tipo de trabajo que siempre había soñado realizar. Su empresa había crecido exponentially después de que la publicidad del caso hubiera atraído la atención hacia su trabajo profesional. Carmen entró a la oficina con 2 tazas de café y una sonrisa satisfecha. ¿Cómo van los niños con todo esto? Mejor de lo que esperaba, respondió Sofía. Diego entiende más de lo que dice, pero parece estar adaptándose bien. Valentina está más confundida, pero su terapeuta dice que está procesando todo de manera saludable. ¿Y Ricardo? Ve a los niños cada fin de semana. Está tratando de reconstruir su vida, y creo que finalmente está empezando a entender la magnitud de lo que casi pierde. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo esto? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de haber descubierto la verdad o de haber protegido a mis hijos, pero a veces me pregunto si podría haber manejado la confrontación de manera diferente. ¿De qué manera? No lo sé. Tal vez con menos ira, más compasión,
Al final Ricardo también fue una víctima, aunque tomó decisiones terribles. Carmen asintió. Pero salvaste a tu familia, Sofía. Y probablemente salvaste a docenas de otras familias futuras al asegurar que Alejandra fuera a prisión. Lo sé, y estoy orgullosa de eso. Esa tarde, mientras Sofía recogía a Diego y Valentina de la escuela, su hijo le hizo una pregunta que había estado esperando pero temiendo. «Mamá, ¿papá hizo algo malo?» Sofía se detuvo y se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Papá tomó algunas decisiones que lastimaron a nuestra familia, Diego. Pero eso no significa que sea una mala persona. Y definitivamente no significa que no los ama a ti y a tu hermana. ¿Por eso ya no vive con nosotros?» «Sí, mi amor. A veces, cuando los adultos toman decisiones que lastiman mucho a otras personas, no pueden seguir viviendo juntos, incluso si se aman. ¿Todavía amas a papá?» La pregunta fue como una puñalada emocional. Sofía había estado evitando confrontar sus propios sentimientos sobre Ricardo durante meses, concentrándose en aspectos prácticos y legales en lugar de procesar el dolor personal. «Es complicado, Diego. Amo al papá que solía ser, y amo los recuerdos hermosos que tenemos como familia, pero ya no puedo confiar en él de la manera que necesito para estar casada con él». Diego asintió con una seriedad que era impresionante para un niño de 10 años. «¿Vamos a estar bien?» «Vamos a estar más que bien, mi amor. Vamos a ser felices». Y por primera vez en casi un año, Sofía realmente creyó que eso era verdad. 2 años después, Sofía había construido una nueva vida que excedía todas sus expectativas anteriores. Su empresa de arquitectura se había expandido para incluir 3 empleados adicionales y proyectos en múltiples ciudades mexicanas. Había comprado una casa nueva en una zona residencial tranquila, donde Diego y Valentina tenían jardín para jugar y escuelas excelentes a una distancia caminable. Los niños se habían adaptado completamente a su nueva rutina. Pasaban los fines de semana con Ricardo, quien había comenzado terapia, y gradualmente estaba reconstruyendo su relación con ellos basada en honestidad, en lugar de la imagen perfecta que había tratado de mantener durante años. Sofía había comenzado a salir ocasionalmente, pero no tenía prisa por encontrar una nueva relación seria. Había descubierto que disfrutaba su independencia y la libertad de tomar decisiones, sin tener que considerar los secretos o agendas ocultas de otra persona. Un día, mientras revisaba el correo, encontró una carta de la prisión federal, donde Alejandra estaba cumpliendo su sentencia. La carta era breve pero reveladora. «Señora Herrera, sé que probablemente no quiere escuchar de mí, pero quería decirle que respeto lo que hizo. Durante años, he lastimado a familias como la suya, y merecía ser detenida. Su esposo realmente la amaba, aunque fuera demasiado débil para resistir mis manipulaciones. Espero que usted y sus hijos tengan la vida feliz que merecen». Sofía leyó la carta 2 veces y después la guardó en el archivo que mantenía sobre todo el caso. No era perdón, pero era reconocimiento, y eso era suficiente. Esa noche, mientras ayudaba a Valentina con su tarea de matemáticas, su hija le hizo una observación que la sorprendió. «Mamá, eres más feliz ahora que cuando papá vivía con nosotros. ¿Por qué dices eso, mi amor?» «No lo sé, solo sonríes más. Y cantas cuando cocinas. No hacías eso antes». Sofía se dio cuenta de que su hija tenía razón. Durante los últimos años de su matrimonio, había estado tan concentrada en mantener la apariencia de normalidad que había perdido conexión con su propia felicidad genuina. «Tienes razón», admitió Sofía. «A veces, cuando las cosas malas pasan, nos ayudan a descubrir qué es lo que realmente nos hace felices. ¿Estás contenta de que papá ya no viva aquí?» «Estoy contenta de que hayamos descubierto la verdad sobre lo que estaba pasando. Y estoy contenta de que ahora todos podamos ser honestos el uno con el otro sobre nuestros sentimientos». 3 meses después, Sofía recibió una llamada inesperada de Ricardo. «Sofía, sé que es extraño que te llame, pero quería agradecerte». «¿Agradecerme por qué?» «Por salvarme de arruinar completamente mi vida. Si no me hubieras detenido cuando lo hiciste, habría perdido todo, incluyendo la relación con Diego y Valentina. Ricardo, tú tomaste las decisiones que casi arruinaron tu vida. Yo solo documenté las consecuencias. Lo sé.
Pero también sé que podrías haber sido mucho más vengativa de lo que fuiste. Podrías haber tratado de destruirme completamente, y habrías tenido justificación para hacerlo. Eso no habría ayudado a nuestros hijos. No, no habría ayudado. Y estoy agradecido de que fueras lo suficientemente madura para entender eso. Hubo una pausa en la conversación. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Realmente? Estoy aprendiendo a vivir conmigo mismo. La terapia está ayudando, y he conocido a alguien, pero esta vez estoy tomando las cosas muy lentamente y siendo completamente honesto sobre mi pasado. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Sí, respondió Sofía sin hesitación. Soy feliz. Y mientras colgaba el teléfono, Sofía se dio cuenta de que esa era la verdad más pura que había expresado en años. No era la felicidad ingenua de alguien que nunca había enfrentado traición o pérdida. Era la felicidad madura de alguien que había navegado a través de la crisis más difícil de su vida y había emergido más fuerte, más sabia y más auténtica. Esa noche, mientras ponía a los niños en la cama, Diego le hizo una última pregunta. Mamá, ¿crees que papá y tú van a ser amigos algún día? Creo que ya somos amigos, mi amor. Un tipo diferente de amistad que antes, pero amistad al fin. ¿Eso está bien? Sí, Diego. Eso está perfectamente bien. Mientras apagaba las luces y se dirigía a su propia habitación, Sofía reflexionó sobre todo lo que había pasado desde esa primera noche, cuando había visto el mensaje misterioso en el teléfono de Ricardo. Había perdido un matrimonio, pero había ganado su autonomía, su autorrespeto, y una comprensión más profunda de su propia fuerza. Había aprendido que el amor real no requiere ceguera, que la confianza debe ser ganada y mantenida, y que proteger a su familia a veces significaba estar dispuesta a luchar por la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Y había aprendido que cuando un hombre se ríe de las sospechas de su esposa y exige pruebas de sus acusaciones, mejor que esté preparado para las consecuencias cuando ella las proporciona, porque Sofía Herrera había proporcionado esas pruebas, y había ganado. Y hasta aquí llega esta increíble historia de traición, venganza y justicia. ¿Qué te pareció la estrategia de Sofía para descubrir toda la verdad? ¿Crees que Ricardo merecía una segunda oportunidad o actuó correctamente al confrontarlo con todas las pruebas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados y quieres seguir viendo más casos impactantes como este, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote el mejor contenido. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin aliento.